continuamos el programa con Renan Berlín, psicoterapeuta. Gracias por estar aquí. Hola, Angie. Y vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que eran las emociones prohibidas y también esas emociones que sí nos permitimos sentir. La vez pasada hicimos como un pequeño, pues un test más o menos, en donde eran las 5 emociones las más, en cierta forma las más frecuentes, ¿no? Así o sea, es. las que nosotros podemos identificar mejor. Más comunes. Más comunes, pero Correcto. al fin y al cabo hay muchísimas otras emociones que se pueden Claro. poner en este test. ¿Cuáles eran estas 5? Digo, para las personas que no vieron el pasado también puedan medio hacer este test rápido y Así que nosotros es. les podamos dar la continuación. Claro, y si no lo vieron, pues que lo vean completo para que... Así es, acuérdense en el canal de YouTube, Claro, allá porque pueden encontrar que ya así lo es. subimos para que puedan ver el programa pasado. Pero bueno, básicamente, el programa pasado hablamos de las 5 emociones que son alegría, tristeza, miedo, enojo y afecto, amor propio, ¿sí? Ok. Y platicábamos, lo pueden hacer rapidísimo en casa, que de esas 5 había que numerar con el número 1, en el número 5, la que más te permite sentir, la que más frecuentemente vives, si es enojo, si es alegría, etcétera. Y así, correlativamente, ir calificando cada una hasta la número 5, que es la que menos te permites expresar. Ok. Ojo, como lo platicamos la vez pasada, Angie, no quiere decir que nunca, por ejemplo, si queda en alegría nuestra última emoción, no quiere decir que nunca la sintamos, ¿ya? Si no es la última que te permites. Que nos permitimos o con la que nos sentimos cómodos, ¿ya? Ok. O el enojo, o la que sea, ¿sí? Son las emociones con las que de alguna manera desde pequeñitos aprendimos que son funcionales para nosotros. De ahí Ok. que las que queden arriba son las que más frecuentemente usamos porque sentimos que es nuestra zona de confort, estamos como cómodos ahí, Ok. expresando esas emociones, ¿ya? Pero algo que platicamos la vez pasada es que, bueno, una vez que sacas ya más o menos, enumeras más que nada las emociones de cómo la que te permites más a la que no te permites, estas también tienen como que, bueno, tienes que tener un balance para empezar, ¿no? Claro. Pero también tienen como que, por ejemplo, estábamos diciendo, si el número 1 es alegría, digamos, y el número 5 es tristeza, es porque tapas una con otra en cierta forma. Exactamente. Que eso es como el chiste, vaya, del test. Que la que te queda en primer lugar es la emoción que utilizamos, el sentimiento, para tapar o cubrir la que nos va a quedar en el quinto espacio. Exacto. Lo mismo hacemos con la 2, con la 4. Y el número 3 hablábamos de que es como que una más flotante, con la que estamos ahí un poquito más, vaya, no nos causa tanto estrés, ¿no? Conflicto. Ni para bien ni para mal. Ok. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a platicar sobre cómo podemos equilibrar estas emociones, qué está pasando con las que quedan muy abajo, con 4 y 5, y cómo le podemos hacer para que podamos, independientemente de cuáles sean, poder equilibrarlas y estar en armonía con nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Digamos, una vez que ya tenemos nuestro test, ya sabemos cuál es con la que nos sentimos más cómodos, con cuál no. Ahora, ¿cómo equilibrar eso? Mira, lo primero que tenemos que hacer es tener mucha conciencia, y hemos repetido programa a programa lo de tomar conciencia, porque yo creo que es la clave de todo en la vida, ¿sabes? Cuando Sí. tomamos conciencia, dejamos de estar como en este piloto automático y empezamos a hacer las cosas desde un estado de mayor conciencia y por lo tanto de mayor congruencia y de mayor, vaya, de estar presentes en la vida, ¿no? Ok. Entonces, mira, lo primero que tenemos que hacer es esta conciencia de la emoción que me queda en último espacio, en quinto lugar, realmente qué está tapando o qué está queriendo ocultar. ¿Por qué no me permito expresar esa emoción? ¿Ya? Y para cada una hay ciertas situaciones que se dan. Por ejemplo, si hablamos de tristeza, la tristeza, Angie, muchas veces, casi siempre, oculta pérdidas, tiene que ver con pérdidas. Ok. ¿Ya? Entonces, muchas veces personas que han perdido personas importantes en sus vidas, trabajos, cosas muy significativas, la tristeza se vuelve como algo que les asusta mucho adentrarse en esa emoción. Porque en cierta forma les recuerda eso. Claro, es contactar con esa pérdida. Ok. ¿Ya? Y entonces prefiero bloquearlo, prefiero no permitirme esa emoción para no adentrarme y ver realmente qué está ahí, ¿no? Y es la que tú compensas con la que pusiste en uno. Con la que haya quedado Digamos, en si primer pusiste espacio. enojo, si pusiste alegría, o sea, eso es lo que haces en el momento de que empiezas a sentir esa Así número es. 5, digamos, ¿no? Exactamente, con lo que bloqueamos la tristeza, ya que como te Ok. decía, es tomar conciencia de que probablemente está en este último lugar, que no me permito sentir tristeza porque no quiero confrontar con mis pérdidas. Ok.
¿ya? Cuando hablamos de, por ejemplo, de sentirnos enojados, el enojo tiene mucho que ver con expectativas. La expectativa que yo puse en ti, que como tú no la cumpliste, entonces me enojo mucho. ¿Ya? Entonces, cuando es el enojo el que está en último lugar, tiene que ver frecuentemente con esta expectativa, con la creencia de que tú debiste de haber actuado de una forma que según yo debiste de haber hecho y no lo hiciste. ¿Ya? Y que por eso está en ese último espacio. Y como te decíamos, tomar conciencia de que si en último lugar dejo el enojo, es la que menos me permito sentir, tomar conciencia, ¿qué personas me han defraudado en la vida? ¿Qué circunstancias? Y muchas veces podemos ser incluso nosotros mismos. ¿Sí? Entonces tomar esta parte de darnos cuenta de qué personas y situaciones de mi vida me han decepcionado y que por eso no quiero contactar con este enojo. En el caso, por ejemplo, de alegría, que sea lo último que como que te permites. La alegría tiene que ver con merecimiento, ¿sabes? Tiene que ver con esta parte de reconocernos como personas felices, como merecedoras de felicidad, de bienestar. Entonces, una persona que no se siente así, que no se siente merecedora de la felicidad, por supuesto que la va a dejar en último espacio, porque no se va a permitir ser feliz, porque no siente que merezca hacerlo. ¿Ya? Entonces ahí tiene que ver con esta parte de merecimiento. En el caso de, ¿cuál nos falta? En el caso del miedo, el miedo tiene que ver, con el miedo en sí mismo, que es yo creo que el padre de todas las emociones negativas, pero además el miedo tiene que ver también mucho con expectativas. Cuando yo no me permito sentir miedo es porque no me permito sentir debilidad. Y esta parte de siempre querer ser fuerte tiene que ver con cumplir la expectativa que alguien ha puesto en mí. Sí, o muchas veces puede ser bueno, en este tipo de expectativas que dices como miedo también siento que se puede dar mucho más en los hombres, en un México que es muy machista, digamos. Totalmente. En el sentido de que siempre es el tipo de los hombres no lloran, o no puedes ser así, o no puedes mostrar tus sentimientos, o entonces caes en esa parte de la expectativa de yo no puedo hacer eso porque soy hombre, digamos, ¿no? Y asociar miedo con debilidad. Exacto. ¿No? Entonces esta parte de yo no puedo sentir miedo porque no puedo ser débil, porque si soy débil, entonces no me van a aceptar, porque la expectativa que tienen sobre mí es que siempre tengo que ser fuerte. ¿No? Y esa es la emoción que estamos ocultando ahí cuando queda en último espacio. Y finalmente, ¿cuál nos falta? Ya dijimos alegría, tristeza, ¿verdad? No, tristeza ya la dijimos. Tristeza, miedo, alegría, enojo y afecto. El afecto propio, el amor propio, que yo creo que también es básica para todo y que tiene que ver con un poquito de todas, con esta parte del merecimiento, con esta parte del reconocimiento, Angie. Cuando dejo en último espacio el amor propio, cuando no me permito sentir el afecto, tiene que ver con esta parte de no sentirme merecedor una vez más, de no reconocerme como alguien valioso, como alguien que merece expresar amor, que merece recibir amor también. Entonces lo bloqueamos y lo dejamos en ese último lugar. Y mientras no hagamos este clic, este engrane de por qué no me permito sentir afecto hacia mí mismo y hacia los demás, no lo voy a poder expresar. Así es. Y es esta parte de reconocer y de decir, a ver, espérame, claro que valgo, con mis defectos, con mis errores y con lo que pueda tener de negativo, pero toda persona es valiosa y toda persona merece esta parte del reconocimiento del afecto propio y compartirlo con los demás también. Sí, además es mucho lo que dicen, no puedes amar a otras personas si no te amas a ti mismo, ¿no? Y muchas personas o muchas veces creemos que no, o sea, decimos, ¿por qué? O sea, en el caso, pues sí me quiero y yo tengo la capacidad de amar a todo el mundo, pero realmente te vas dando cuenta, sobre todo cuando tienes relaciones conflictivas, de que no lo estás llevando a cabo, o sea, porque te dejas minimizar por tu pareja, porque te dejas minimizar por muchas situaciones, te estás dando cuenta que entonces no te amas lo suficiente para amar también a otra persona y tener una relación saludable, ¿no? Claro, que aquí hemos hablado en diferentes ocasiones de lo que es el verdadero amor, que muchas veces lo confundimos y pensamos que amar es esto, ¿no? Es esta parte que en realidad no es amor. Y como tú acabas de mencionar, ¿cómo podemos saber en verdad si nos estamos amando? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Si nuestras relaciones son sanas, si nuestras relaciones son armoniosas, si estamos físicamente saludables, si nos gustamos, si estamos trabajando en lo que nos gusta, bueno, si estamos expresando ese amor, claro, porque a final de cuentas todo es eso, es parte de este respeto a uno mismo. Exacto. Pero si tu vida es un caos,
Entonces tú puedes decir me amo mucho, pero en el fondo la verdad es que no es así. Claro, en tu vida en sí, en lo cotidiano, te das cuenta con las diferentes acciones que tienes o tu estilo de vida como tal, o tu círculo de amigos, tu novio y demás, que no es así, ¿no? Así es. Bueno, pues yo la verdad los invito a que, para empezar, vean el programa anterior, que ya lo tenemos en nuestro canal de YouTube de Comunique Channel, para que puedan ver un poco cómo hicimos el test, o sea, ya estén más tranquilos en casa y lo puedan checar bien, para hacerlos ustedes y entonces ya poder entender toda esta parte que nosotros platicamos de esos sentimientos, de los 5 sentimientos principales que nos permitimos o no permitimos, claro. Y ya también tú puedas evaluar desde casa el cómo te sientes tú, cuáles son esos sentimientos que no te permites y por qué no te lo permites, ¿no? Y sobre todo cuál es el sentimiento contraparte o con cuál es el que tapas ese sentimiento, ¿no? Y así, y rapidísimo, invitar al auditorio a que los que quedaron arriba, que son como los sentimientos cómodos, tratar de bajarle un poquito a esos, y los que quedaron abajo, que son los que no nos permitimos, darnos el chance de poder expresarlos, independientemente de cuáles hayan sido. Así es. Para equilibrar. Sí, porque acuérdense que el hecho de, por ejemplo, muchas veces creo que pensamos que tristeza tiene que ser estar deprimido. Claro. Y tristeza no es específicamente o que está eso, mal, ¿no? o que está que mal. no Ajá, como que dices, triste, si puse tristeza en el 5 está súper bien porque entonces nunca estoy deprimido. Y no, o sea, todos los sentimientos realmente son un equilibrio. Así está es. bien sentirte triste de vez en cuando. Y también con tristeza, algo que tú dijiste la vez pasada, que me puse a pensar y sí es cierto, ¿no? O sea, tristeza no es solo ese hecho, sino, por ejemplo, cuando ves una película y quieres llorar. Y dices, no voy a llorar porque tengo que ser fuerte, porque nada que ver que yo llore por esto. Son esas cositas que también se engloban en tristeza, ¿no? Claro. Entonces, como tú dices, todos los sentimientos, sea cual sea, tienen que tener un equilibrio porque tenemos que permitirnos el tenerlos y el sentirlos, ¿no? Así es, expresarlos. En el momento adecuado, justo correcto, de la forma indicada. Y eso es cuando obtenemos un equilibrio en nuestra vida. Así es, pues Renan, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, y de verdad los invito a ver el programa anterior y ya checar estos 5 sentimientos. Se me hizo un tema, la verdad, buenísimo, y en YouTube recuerden que pueden encontrar todos nuestros programas con Renan, allá van a estar. Bueno, muchas gracias y ustedes, continuamos con el programa.